Dispositivos medidores de nivel, presentado por Valeria Áñez, Jaylee Montiel, Alejandro Quirós, Junior Rivas, Joana Rosales, Solange Salazar y Sofía Urdaneta. Introducción. En las actividades industriales, los insumos y las cargas de trabajo no son infinitas. Constantemente se deben estar proveyendo materiales para mantener las operaciones. Ahora, ¿en qué momento se deben hacer recargas de materiales u otros insumos? Deben existir mecanismos para determinar con precisión los estatutos generales de los elementos necesarios para el funcionamiento industrial, más allá de la planificación económica y los cronogramas de actividades que prevén los momentos en los que se requerirán implementos. Desarrollo. La medición de nivel se define como la determinación de la posición de interfaz entre dos medios, estos usualmente fluidos, pero pueden existir sólidos o combinación de ellos. La interfase puede existir entre un líquido y un gas, un líquido y su vapor, dos líquidos, un sólido o sólido diluido y un gas. El instrumentista debe conocer de las diferentes técnicas de medición disponibles para así poder realizar una selección e implementación del sistema más acorde. La utilización de instrumentos electrónicos con microprocesador en la medida de otras variables, tales como la presión y la temperatura, permite añadir inteligencia en la medida del nivel y obtener exactitud en las lecturas altas, del orden del más o menos 0.2% en el inventario de materias primas o finales o en transformación en los tanques del proceso. El transmisor de nivel inteligente hace posible la interpretación del nivel real, el cual puede eliminar o compensar la influencia de la espuma en flotación del tanque en la lectura, la eliminación de las falsas alarmas, tanques con olas en la superficie debido al agitador de paletas en el movimiento y la fácil calibración del aparato en cualquier punto de la línea de transmisión. Medidores de nivel de líquidos. Los medidores de nivel líquido trabajan midiendo bien directamente la altura del líquido sobre una línea de referencia, bien la presión hidrostática, bien el desplazamiento producido a un flotador por el propio líquido contenido en el tanque del proceso, o bien aprovechando las características eléctricas del líquido. Los primeros instrumentos de medida directa se dividen en sonda, cinta y plomada, nivel de cristal, nivel de flotador, magnético, palpador servooperado y magnetoestrictivo. Los aparatos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática son el medidor manométrico, el medidor de tipo burbujeo y el medidor de presión diferencial de diafragma. De igual manera, los instrumentos que utilizan las características eléctricas del líquido son el medidor resistivo conductivo, el medidor capacitivo, el medidor ultrasónico, medidor de radar o microondas, medidor de radiación y finalmente el medidor de láser. Para finalizar con esta clasificación de los medidores de nivel de líquidos, tenemos los que se basan en otros fenómenos, como lo son el medidor óptico, vibratorio y el detector de nivel térmico o de dispersión térmica. Instrumentos de medición directa, varilla o sonda. Consiste en una varilla o regla graduada de la longitud conveniente para introducirla dentro del depósito. La determinación del nivel se efectúa por la lectura directa de la longitud mojada por el líquido. En el momento de la lectura, el tanque debe estar abierto a presión atmosférica. Se emplea en tanques de agua a presión atmosférica. Medidor de cinta y plomada. Este sistema consta de una cinta graduada y un plomo en la punta. Se emplea cuando es difícil que la varilla tenga acceso al fondo del tanque. También se usa midiendo la distancia desde la superficie del líquido hasta la superficie superior del tanque, obteniendo el nivel por diferencia. Medidor flotante. Consiste en un flotador ubicado en el seno del líquido y conectado al exterior del tanque, indicando directamente el nivel sobre una escala graduada. Es el modelo más antiguo y el más utilizado en tanques de gran capacidad. Sin embargo, tiene el inconveniente de que las partes móviles están expuestas al fluido y pueden romperse. Cabe resaltar que el flotador debe mantenerse limpio. El flotador, que es de un material más liviano que el fluido, sigue el movimiento del nivel del líquido. Visor de vidrio. Consiste en un tubo de vidrio con su extremo inferior conectado al tanque, generalmente mediante tres válvulas. Dos de cierre de seguridad en los extremos del tubo para impedir el escape del líquido en caso de rotura del cristal y una de purga. Funciona por principio de vasos comunicantes. El nivel de vidrio va acompañado de una regla graduada. Se emplea para presiones hasta 7 bar. A presiones más elevadas, el vidrio es grueso, de sección rectangular y está protegido por una armadura metálica. Palpador magnetoestrictivo. Este tipo de instrumento utiliza un flotador cuya posición, que indica el nivel, se determina por el fenómeno de la magnetoestricción. Para determinar la posición del flotador, el transmisor envía un impulso alto de corriente de corta duración,
también llamado impulso de interrogación, hacia abajo al tubo de guía de ondas, con lo que crea un campo magnético tubular que interacciona inmediatamente con el campo magnético generado por los imanes del flotador. Esta interacción da lugar a una fuerza de torsión en el tubo, como si fuera una onda o vibración ultrasónica, que se traslada a una velocidad típica por el tubo guía hacia el circuito sensor que capta el impulso ultrasónico torsional y lo convierte en un impulso eléctrico. Instrumentos basados en la presión hidrostática. Instrumento manométrico. Consiste en un manómetro conectado directamente a la parte inferior del tanque. El manómetro mide la presión debida a la altura del líquido que existe entre el nivel del tanque y el eje del instrumento. Solo sirve para fluidos limpios, ya que los líquidos sucios pueden hacer perder la elasticidad del fuelle. La medición está limitada a tanques abiertos y el nivel viene influido por las variaciones de densidad del líquido. Medidor de membrana. Este tipo de instrumento utiliza una membrana conectada al instrumento receptor por un tubo estanco. El peso de la columna de líquido sobre el área de la membrana comprime el aire interno a una presión igual a la ejercida por la columna de líquido. Cabe resaltar que este tipo de instrumento es delicado, ya que una fuga del aire contenido en el diafragma destruiría la calibración del instrumento. Medidor de tipo burbujeo. Mediante un regulador de caudal se hace pasar por un tubo, sumergido en el depósito hasta el nivel mínimo, un pequeño caudal de aire o gas inerte hasta producir una corriente continua de burbujas. La presión requerida para producir el flujo continuo de burbujas es una media de la columna del líquido. Este sistema es muy ventajoso en aplicaciones con líquidos corrosivos o con materiales en suspensión, ya que el fluido no penetra en el medidor ni en la línea de conexión. Y por último tenemos los medidores de presión diferencial, los cuales consisten en un diafragma en contacto con el líquido del tanque que permite medir la presión hidrostática en un punto del fondo del mismo. En un tanque abierto, esta presión es proporcional a la altura del líquido en ese punto y a su peso específico. El diafragma forma parte de un transmisor neumático o electrónico de presión diferencial. La precisión de los instrumentos de presión diferencial es bastante buena. El material de diafragma debe ser compatible con el fluido que se encuentra en el tanque. Mi nombre es Junior y yo le voy a exponer instrumento basado en el desplazamiento. Está basado en el principio de Arquímedes. Consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión unido al tanque. Dentro del tubo y unido a su extremo libre hay una varilla que transmite el movimiento de giro a un transmisor exterior al tanque. El ángulo de rotación del extremo libre del tubo de torsión es función directa de la fuerza aplicada. Al sumergir el nivel, el líquido ejerce un empuje sobre el flotador, igual al volumen de la parte sumergida multiplicada por la densidad del líquido, tendiendo a neutralizar su peso propio. Así que el esfuerzo medido por el tubo de torsión será muy pequeño. El instrumento puede usarse en tanques abiertos y cerrados, a presión o a vacío, o con una buena sensibilidad, pero presenta el inconveniente del riesgo de depósitos de sólidos o de crecimiento de cristales en el flotador que afectan a la presión de la medida. Los instrumentos basados en las características eléctricas del líquido se dividen en dos. Conductivo. El medidor de nivel conductivo consiste en uno o varios electrodos y un relé eléctrico o electrónico que es excitado cuando el líquido moja a dichos electrodos. El líquido debe ser lo suficientemente conductor como para excitar el circuito electrónico. Cuando el líquido moja los electrodos, se cierra el circuito electrónico y circula una corriente segura. El relé electrónico dispone de un temporizador de retardo que impide su esclavamiento ante una ola de nivel del líquido o ante cualquier perturbación momentánea, o bien en su lugar se disponen dos electrodos poco separados enclavados eléctricamente en el circuito. Capacitivo. El medidor de nivel capacitivo mide la capacidad del condensador formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. La capacidad del conjunto depende linealmente del nivel del líquido. En fluidos no conductores se emplea un electrodo normal y la capacidad total del sistema se compone de la del líquido, la del gas superior y la de las conexiones superiores. En fluidos conductores, el electrodo está aislado usualmente con teflón, interviniendo las capacidades adicionales entre el material aislante y el electrodo en la zona del líquido y del gas. Medidor de nivel ultrasónico. Se basa en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflectante y la recepción del eco del mismo en un receptor.
El retardo en la captación del eco depende del nivel del tanque. La medición se hace desde el exterior del tanque. Los sensores trabajan a frecuencias cercanas a 20 Hz. Estas ondas atraviesan el medio ambiente de gases o vapores con cierto amortiguamiento y se reflejan en la superficie del sólido o del líquido, emisor-receptor. Son usados para todo tipo de tanque y líquido o lodo. Pueden usarse en áreas clasificadas. Son sensibles a la densidad de los fluidos y dan señales erróneas cuando la superficie del nivel del líquido no es nítida. Tenemos por ejemplo líquido que forme espuma, esto ya que crea falsos ecos de los ultrasonidos.